Buen día. Esta semana vamos a iniciar el tema de caída libre, aunque ya lo habíamos iniciado la semana pasada. Lo hicieron por medio de una investigación, como quien dice, teórica, donde ustedes pudieron ver, aunque sea un poquito, de lo que era la gravedad. ¿Verdad? Ustedes pudieron ver algunas teorías que hay y con respecto a la gravedad, cómo la consideraba Newton, cómo la consideraba Einstein, pero, ¿verdad? Y algunas teorías nuevas, pero ¿verdad? Ahí solo vimos la parte teórica. Solo era para que ustedes tuvieran un pequeño acercamiento con lo que significa la gravedad. Hoy ya vamos a ver la parte práctica, ¿verdad? Y más sencilla de lo que es gravedad. No vamos a ver teorías avanzadas de Einstein o de la mecánica cuántica, pero sí vamos a ver un poco de la gravedad, cómo fue desarrollada por Galileo Galilei e Isaac Newton. Entonces el tema de hoy se llama caída libre. Vamos a hablar acerca de caída libre y necesitamos conocer qué es caída libre. Entonces, ¿qué es caída libre para nosotros? Para nosotros la caída libre va a ser objetos que se ven afectados solamente por la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Ya que va incluida en este concepto. Bueno, la gravedad es una fuerza de atracción, le dicen, que sufren todos los cuerpos en la Tierra. ¿Vale? Por ejemplo, en la Tierra, todos los cuerpos sufren una fuerza de atracción que le llamamos gravedad. Pero ya hablando como es su significado en física, en realidad la gravedad es una aceleración. Lo voy a escribir aquí. La gravedad es una aceleración con la que caen todos los cuerpos. Bueno, es decir, todos los cuerpos que caen en la Tierra van a ser afectados por esa aceleración. Si yo dejo caer un objeto, ese objeto siempre va a caer con esa aceleración que se llama gravedad. Le llaman fuerza porque si ustedes se fijan, todos los objetos que suben van a bajar, ¿verdad? Entonces es como que una fuerza los atrajera, pero en realidad es una aceleración con la cual todos los objetos caen. Todos los objetos, no importando su tamaño o su peso, van a caer con la misma aceleración. Es decir, caída libre es un tipo de movimiento con aceleración constante, porque los objetos siempre van a caer con la misma aceleración. ¿Y cuál es esa aceleración? Creo que en el video se mencionaba cuál era la aceleración y la voy a escribir por acá. La gravedad la vamos a abreviar con una G y su valor es 9.8 metros por segundo cuadrado. Miren, sus unidades son de aceleración. Es decir, todos los cuerpos caen con esa aceleración. Entonces, ya teniendo la aceleración de la gravedad, y ya sabiendo que todos los objetos van a caer con esa misma aceleración, usted se preguntará por qué si yo suelto una hoja de papel y suelto un balín, yo veo que el balín cae más rápido o con menor tiempo que el papel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como nosotros en nuestro planeta también tenemos aire, el aire hace un efecto sobre la hoja que lo hace como hacer como que planea. Entonces el aire hace una resistencia sobre la hoja. Entonces por eso la hoja no cae libremente, como lo hace el balín, que como su forma y su peso es diferente, entonces el aire hace menos efecto sobre él. Pero en realidad, si nosotros pudiéramos quitar el aire, que ese experimento ya se ha hecho, ¿verdad? Eliminamos el aire y ya no hace resistencia sobre los objetos cuando caen, entonces se puede ver que un martillo y una hoja de papel van a caer con la misma aceleración, es decir, van a llegar al suelo al mismo tiempo, ¿verdad? Si tenemos la misma aceleración y los soltamos, ambos al mismo tiempo van a llegar al suelo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que produce eso? Este valor de la aceleración llamado gravedad, ¿verdad? No sé si han oído ustedes que cuando no hay gravedad, ¿verdad? En gravedad cero, los objetos como que flotan, o sea, no caen. No sé si han visto ustedes, hay un avión, ¿verdad? Que lo hacen venirse en picada
lo que provoca de que la gravedad se vuelva cero en ese momento. Entonces la gente que va en ese avión como que flota, como sucedería en el espacio. Ahora, otra cosa importante es que cada planeta, cada astro tiene su propia gravedad. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron, bueno, esta, la voy a escribir antes de dar el ejemplo, es la gravedad en la Tierra. Pero tenemos también la Luna, tenemos Júpiter, tenemos Saturno. Todos los planetas tienen su propia gravedad. Por ejemplo, en la Luna la gravedad es de 1.6 metros por segundo cuadrado. En la Luna la gravedad es menor. O sea que la Luna no podemos decir nosotros que es gravedad cero. En realidad tiene un poco de gravedad. Entonces, y así, el Sol, por ejemplo, tiene una gravedad de 270 metros por segundo cuadrado. Miren, es una gravedad bastante grande, ¿verdad? A comparación de la Tierra y la Luna, ¿verdad? Por eso es que todos los cuerpos el del sistema solar se ven atraídos al Sol, porque su gravedad es muy alta. Entonces todos los cuerpos que están cerca de él se ven atraídos, ¿verdad? Si ustedes pudieron ver el video, según Einstein, ¿verdad? Lo que sucede es que un cuerpo que tiene mucha masa, entonces como él dice de que lo que sucede es que se deforma el espacio-tiempo. Imagínense ustedes, ¿verdad? Como se miraba en el video, que como que yo tengo una sábana extendida y yo pongo una bola en medio, la tengamos extendida entre varios y pongamos una bola en medio. Entonces esa bola deforma, ¿verdad? La sábana, y haría que si yo pongo otra pelota ahí, esa pelota se iría hacia la grandota que está en el centro. Entonces eso es lo que sucede, eso dice Einstein, de que un cuerpo con mucha masa deforma el espacio-tiempo y hace que los demás cuerpos sean atraídos hacia él, ¿verdad? La Tierra es menos masiva que el Sol, por eso su gravedad es menor. La Luna es menos masiva, masiva significa que tiene menos masa, que tiene más masa, perdón, más masiva o menos masiva también se puede decir, menos masiva es que tiene menos masa y más masiva es que tiene más. Entonces, entre más sea su masa, mayor va a ser su atracción gravitacional sobre los demás cuerpos. Entonces, tenemos la gravedad, ¿verdad? Que es una aceleración en la Tierra, en la Luna y en el Sol, ¿verdad? Nosotros generalmente vamos a trabajar en la Tierra porque no vamos a interesar mucho en cuerpos que están fuera de la Tierra. Bueno, entonces ya conociendo, ¿verdad?, la caída libre, ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones que me definen el movimiento en caída libre. Ahora, otra cosa que no mencioné es que el movimiento en caída libre sucede cuando. ¿Cuándo va a suceder? Cuando un objeto se deja caer. Aquí lo voy a poner. El movimiento en caída libre sucede cuando un objeto se deja caer, o sea, digamos que simple y sencillamente lo suelto, se deja caer. Entonces sobre él, la única fuerza que va a actuar o el único que actúa es la gravedad. Coma, voy a poner aquí, se deja caer o se lanza hacia arriba o hacia abajo. O sea que este movimiento se da cuando yo suelto un objeto para que se caiga, solo lo suelto, o también cuando yo lo lanzo hacia arriba o lo lanzo hacia abajo. Entonces ahí estos objetos van a estar bajo los efectos de la gravedad. Es decir, todos estos objetos no deben tener ninguna propulsión, ¿verdad? O sea, ellos al soltarlo de mi mano, ya sea que lo suelte o lo lance, ellos van a avanzar, ¿verdad?, solamente por la gravedad, ¿verdad? Van a sufrir los efectos de la gravedad. Ya cuando un objeto tiene propulsión propia, ¿verdad?, como un cohete, ahí ya no hablamos de caída libre, porque ahí ya hay otras fuerzas que actúan, ¿verdad?, que son las que le producen la propulsión, le producen el movimiento, ¿verdad? Le producen que acelere de otra manera que ya no sea debida a la gravedad. Ahora, como les decía, aquí lo voy a escribir, las fórmulas que definen la gravedad. Ya que la caída libre es un movimiento de aceleración constante,
Entonces, sus fórmulas prácticamente son las mismas del movimiento con aceleración constante, o sea, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son en realidad las mismas fórmulas, solamente que en lugar de escribir aceleración que teníamos antes, ahora vamos a escribir gravedad. Entonces vamos a decir, miren, las fórmulas son: velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Si se acuerdan, esta fórmula antes decía aceleración por tiempo y solo decía más. Yo luego les voy a explicar por qué vamos a decir más menos. También tenemos una fórmula para Y, hasta que sería, ya les voy a explicar qué significa esta Y. Velocidad inicial por tiempo más menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Esta fórmula, esta que está aquí, era la misma que usábamos para X. Cuando vimos el movimiento rectilíneo uniforme, ese movimiento rectilíneo uniforme es en línea recta, en forma horizontal. Ahora, este movimiento es en forma vertical. Entonces, en realidad es prácticamente casi el mismo movimiento, nada más que uno se da en el eje X, o sea, acá, y el otro se da en el eje Y, así. O sea, el movimiento acá lo que cambia es que es vertical, mientras que el anterior que habíamos visto era horizontal. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que en este caso, cuando el movimiento era horizontal, actuaba la aceleración, ¿verdad? Dependía de la aceleración que podía tener el objeto. Ahora, en este movimiento que es vertical, quien actúa es la gravedad. Cuando un objeto se mueve en forma vertical, quien actúa es la gravedad. Entonces, como antes era en X, era horizontal, decíamos X. La distancia se llamaba X. Ahora, como es vertical, y este se llama eje Y, ¿verdad? Entonces, nuestra distancia en este caso ya no se va a llamar X, se va a llamar Y. Y va a representar una altura. La Y va a representar alturas. Antes eran distancias, ahora son alturas. Entonces, miren, por eso en vez de X ponemos Y. Y es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos, luego les voy a explicar por qué un más menos, un medio, miren, en vez de aceleración tenemos gravedad por tiempo al cuadrado. También tenemos una que llevaba cuadrados. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado, más menos 2GY. La fórmula de MRUA decía acá AX, acá ahora dice GY, porque la aceleración ahora siempre va a ser la gravedad y la Y ya no es X, porque ahora es altura. También tenemos la fórmula, otra que teníamos por ahí era la fórmula de la X, que ahora la vamos a llamar Y, que era velocidad inicial final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Esta nos sigue sirviendo para encontrar ya no la X, sino que ahora la Y. Ahora ya no encontramos X, sino que ahora encontramos Y. Creo que todavía, que aquí es un 2, creo que acá no se ve. Voy a ver si logro mover, ahí está, miren, acá va un 2, paréntesis tiempo. Estas son entonces las 4 fórmulas que vamos a utilizar. Como les digo, ya voy a explicarles luego más menos qué significa, ¿verdad? Pero creo que las variables sí las conocemos, no las voy a volver a escribir porque son las mismas, solo la V significa velocidad final, ¿verdad? La V, esta V con un sub cero, un cero pequeño a la par, se llama velocidad inicial. La G significa gravedad, que ya la sabemos, y la T significa tiempo, ¿verdad? La Y ya no significa distancia, no, que es una altura, ¿verdad? Una posición en el eje Y, es una altura. Y ya con esas 4 formulitas podemos resolver algunos ejemplos. Entonces usted va a escribir ejemplos. Nuestro ejemplo número 1. Nuestro ejemplo número 1 es el que vamos a hacer acá. Vamos a leerlo, ¿verdad? Usted va a copiarlo, pone pausa y luego lo resolvemos. Dice por ahí, una pelota de hule se deja caer del reposo. Aquí un detalle es que el peso o la masa de los objetos no nos interesan porque los objetos no caen por su masa o por su peso. O sea, su masa o su peso no afectan, sino que la única que afecta es la gravedad. La aceleración de la gravedad es la única que actúa sobre los objetos. Es decir,
no importa su masa ni su peso, por eso ningún problema nos va a mencionar eso. Entonces dice, una pelota de hule se deja caer del reposo. Esta palabra es importante, esta frase. Caer del reposo o desde el reposo también se puede decir, como lo vimos en el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si yo dejo caer del reposo, significa que su velocidad, los datos, voy a escribir acá, significa que su velocidad inicial es 0. ¿Cómo se muestra en la figura? Que es esta. Miren, esta figura aquí vemos cómo la pelota va cayendo, ¿verdad? Encuentre su velocidad y su posición después de. Entonces me está diciendo que yo encuentre su velocidad, o sea, su velocidad final, ¿verdad? Porque la inicial es 0, porque lo dejé caer. Es decir, esa pelota yo la tengo en la mano, digamos que usted la tiene en la mano y solo la soltó. Entonces, por eso su velocidad inicial es 0, porque la dejé caer del reposo. Diferente es que yo la lanzara, ¿verdad? Cuando la lanzo le imprimo una velocidad inicial. Y dice su posición. Cuando en un problema le pregunten la posición, lo que le están preguntando es la Y. O sea, en este caso posición es Y, ¿verdad? Ya no es X. Después de que, si ustedes se fijan, el tiempo es 1, 2, 3 y 4 segundos. Es decir, yo quiero saber qué velocidad tiene después de un segundo de que se empezó a caer, y qué posición tiene después de un segundo. Y lo mismo quiero saber para 2, para 3, para 4 segundos. Entonces, es decir, que yo tengo dos incógnitas, la velocidad final y la posición, pero la tengo que hacer 4 veces. Entonces yo voy a escribir por acá para un segundo. Es decir, ahorita voy a encontrar las dos cosas que me piden, pero para un segundo. Fórmula de velocidad final, ahí tenemos una por ahí que dice que la velocidad final es velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Tenemos esa y tenemos otra, pero igual que hacíamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la fórmula va a depender de los datos. Es decir, ¿verdad? Dependiendo de los datos va a ser la fórmula que usted va a utilizar. O sea, no es que yo diga, solo con esta fórmula se puede sacar, no. Dependiendo de los datos, usted elige la fórmula. Entonces, en este caso, yo creo que esta fórmula me puede servir, dado que yo sé la velocidad inicial, conozco la gravedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les decía que con 3 datos yo puedo encontrar lo que me pidan en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Este es un tipo de movimiento acelerado, ¿verdad? Entonces también hay que tener 3 datos. Si usted se fija, yo tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, pero también conozco la gravedad. Que ese dato siempre lo conocemos, porque obviamente, a menos que nos digan otra cosa, vamos a usar la gravedad en la Tierra. Si ese problema fuera en la Luna, yo utilizaría la gravedad de la Luna, ¿verdad? Entonces la gravedad es un dato que siempre conocemos. Si ustedes se fijan, ya tenemos 1, 2 y 3. Ahorita estamos trabajando para un segundo. Entonces esta fórmula me sirve, ¿verdad? Porque tengo la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. Entonces dice por ahí que la velocidad final, miren, va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0. Ahora, más menos, acá viene el detalle. ¿Qué sucede? Y usted aquí tiene que tener mucha atención, ¿verdad? Por favor, mire el video atentamente. Este movimiento puede ser de dos maneras, ¿verdad? Que el objeto se mueva hacia arriba o que el objeto se mueva hacia abajo. Esas dos posibilidades existen. Ahora, cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, recuerde que la gravedad, aquí la voy a poner en azul, la gravedad siempre es hacia abajo. O sea, la gravedad siempre hace es una aceleración que va hacia abajo. ¿Qué significa entonces? Que como va hacia abajo, si yo lanzo un objeto hacia arriba, significa que este objeto va en contra de la gravedad. Miren, la gravedad siempre va hacia abajo. Entonces, si el objeto yo lo lanzo hacia arriba, ese objeto va en contra de la gravedad. Ahora, si el objeto se viene moviendo hacia abajo, va en la misma dirección de la gravedad, miren. No va en contra, entonces. Cuando un objeto va hacia arriba, usted va a utilizar el signo menos, porque va en contra de la gravedad. Si un objeto va hacia abajo,
digamos como acá, entonces como no va en contra de la gravedad, no que va a favor de la gravedad, usted va a utilizar el más. Mire, te repito, si el objeto se va moviendo hacia arriba, inicialmente se mueve hacia arriba, cuando lo lanzaron, sí, cuando lo lanzaron va hacia arriba, entonces vamos a usar el signo menos. Pero si inicialmente lo lancé hacia abajo o lo solté, va a usar el signo más. ¿Por qué, verdad? Porque cuando lo lanzo hacia arriba es contrario a la gravedad y cuando lo lanzo hacia abajo es a favor. En este caso, si ustedes se fijan, aquí dice se deja caer. Lo que significa es que el objeto va hacia abajo, ¿verdad? No puede decir dejar caer y el objeto va a agarrar para arriba. Ahí hay que usar un poco la lógica, ¿verdad? Para comprender cómo es ese movimiento. Cómo se deja caer significa que va hacia abajo. Por lo tanto, voy a utilizar el signo más. Mire. Y luego escribo la G, que la gravedad vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Y lo multiplico por el tiempo, ¿verdad? Que es 1 segundo. Miren lo que sucede acá. Usted va a escribir todo esto en su calculadora, tal y como está. Y usando la calculadora, entonces pondríamos, ¿verdad? 0 más 9.8, paréntesis 1. Y nos da 9.8, miren. Entonces la velocidad sería 9.8. Ahora, ¿qué sucede con la unidad? Yo sé que es una velocidad, pero miren, tengo 1 segundo arriba, 2 segundos abajo, entonces se va a cancelar 1 y nos va a quedar metro por segundo. Y esa es la unidad de velocidad, ¿verdad? Metro por segundo. Entonces tendríamos que después de 1 segundo que se soltó la pelota, tiene esta velocidad, 9.8 metros por segundo. Pero también nos piden la posición. Entonces la posición, yo creo que de las dos ecuaciones que tenemos para posición nos puede servir esta, que dice que es la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, se lee eso. Entonces sustituyendo, ¿verdad? Porque si ustedes fijan tenemos todos los datos. La posición sería la velocidad inicial es 0, ¿verdad? El tiempo es 1 segundo más menos 1/2 por 9.8 metros por segundo cuadrado por 1 segundo al cuadrado. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Aunque sea ya pequeño, pero se ve. Entonces usted va a venir, va a tomar la calculadora y va a poner todo. Bueno, acá yo escribí más menos, ¿verdad? Se me olvidó. Pero recordemos, más menos, como este objeto viene hacia abajo, el signo que me va a servir solamente es el más. Ahí corríjanle y pónganle solamente más. Sería, mire, 0 paréntesis 1 más 1/2 paréntesis 9.8 paréntesis 1, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado porque este tiempo está al cuadrado. Y me va a dar 4.9. ¿Qué significa ese 4.9 o qué son? Como es una posición, esto se hizo 0, ¿verdad? Eso se eliminó, porque 0 por esto es 0. Ahora, ¿qué sucede acá? Miren, esto segundo al cuadrado se va a hacer segundo cuadrado, ¿verdad? Se va a cancelar con este y solo me va a quedar metros. Entonces, significa que la posición de esa pelota de hule después de 1 segundo, ¿verdad? Va a ser 4.9 metros abajo de donde estaba. Es decir, este objeto bajó 4.9 metros. Entonces, vamos a escribir la respuesta del primer inciso, o de la primera pregunta de 1 segundo. La velocidad después de 1 segundo es 9.8 metros por segundo y su posición es 4.9 metros. Ahora, aquí voy a escribir abajo de su punto de partida. O sea, es decir, que esos 4.9 metros no es que está a esa altura del suelo, significa que bajó esos 4.9 metros, ¿verdad?
bajó 4.9 metros. Eso significa ese 4.9. Algunos se equivocan y creen que a esa altura se encuentra. No, significa que bajó. Por eso yo puse aquí 4.9 metros abajo de su punto de partida. Entonces ahorita yo ya hice con 1 segundo. Me gustaría que usted haga para 2 segundos lo mismo para 2. Va a ser exactamente lo mismo, nada más que donde va 1 va a poner 2 ahora. Donde va acá también, donde va 1 va a poner 2, ¿verdad? Y va a escribir cuál es la velocidad y su posición para 2, para 3 y para 4. Tenga un momento, ¿verdad? Ahí detenga un momento el video, lo resuelve, ya le voy a dar yo las respuestas. Ya teniendo ese tiempo que usted tuvo, ¿verdad? Para ver, les voy a dar las respuestas para ver si les dieron igual. Vamos a ver, yo creo que tengo un poco de espacio por acá. Bueno, ya que usted resolvió, ¿verdad? Voy a darle las respuestas. Para 2 segundos, ¿qué respuestas obtuvimos? Para 2 segundos tuvo que haber obtenido, ¿verdad? Una velocidad de 19.6 metros por segundo y una posición de 19.6 metros. O sea que después de 2 segundos, ¿verdad? Que fue soltada la pelota, su velocidad ahora es de 19.6 y su posición es de 19.6 también, es decir, ha bajado 19.6 metros. Ahora, después de 3 segundos, ¿verdad? ¿Cuál es su velocidad? Va a ser 29.4 metros por segundo, se me fue la V ahí, y su posición va a ser 44.1 metros, es decir, va a tener esta velocidad. Si usted observa cada segundo que va pasando, como va cayendo, ¿verdad? Su velocidad va aumentando. Miren, pasó de 19.6 a 29.4. Y la posición igual va bajando más, ¿verdad? Cada segundo que pasa va bajando más. Y la última, que es para 4 segundos, su velocidad es de 39.2 metros por segundo. Y su posición ahora va a ser 78.4 metros. Mire, repito, cada segundo su velocidad va aumentando. Y también va aumentando la posición, ¿verdad? Cada vez se va alejando más de donde estaba. Por eso a los 2 segundos se ha alejado a 19.6, o sea, ha bajado. A los 3 segundos 44.1 y a los 4 segundos 78.4. Espero que las respuestas hayan sido las mismas, ¿verdad? Porque solo era de sustituir el tiempo en las ecuaciones que ya vimos. Ahora, vamos a ver un ejemplo número 2. Siempre de caída libre. Este es nuestro ejemplo número 2, ¿verdad? ¿Qué dice este ejemplo número 2? Tal vez si usted no lo ve bien, ¿verdad? Sería bueno que pause y pueda agrandar el video para poder copiar el ejercicio. Este es un poco largo, ¿verdad? Pero usted, como tiene el control de su video, usted puede detener cuando quiera. Dice: una pelota de béisbol arrojada verticalmente hacia arriba. Y esto es importantísimo porque aquí sabemos para dónde va el objeto, miren. O sea que, y aquí está la figura, la lanzaron hacia arriba desde la azotea de un edificio. Aquí está el edificio y lanzaron esta pelota hacia arriba. De un edificio alto, tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Entonces, datos, dice que la velocidad inicial es 20 metros por segundo. Inciso A, miren, acá hay varios incisos. Calcule el tiempo necesario para que alcance la altura máxima. Entonces voy a escribir acá, inciso A, calcule el tiempo, lo que quiero saber, para que alcance altura máxima. Lo voy a escribir así, luego lo voy a explicar. Ymax significa altura máxima. Todos los objetos que son lanzados hacia arriba van a llegar a una altura máxima. Entonces, si usted se fija, usted puede lanzar un objeto y ese objeto no se sigue yendo hacia arriba infinitamente, ¿verdad? Sino que siempre que yo lanzo un objeto, ese objeto llega hasta un punto más alto y luego regresa, ¿verdad? Hace esto que está aquí, miren. Lo lanzaron, llegó a su punto más alto, que es aquí, y luego empezó a caer. Entonces, siempre todos los objetos en la Tierra, ¿verdad?, van a hacer eso. Van a subir
van a llegar a un punto más alto y luego van a bajar. Entonces, ¿qué me están preguntando acá? Que yo diga en cuánto tiempo va a llegar a su punto más alto, ¿verdad? Eso es lo que me están pidiendo. Por eso yo pongo Ymax, que significa altura más alta o punto más alto, o altura máxima. También, por eso Ymax, altura máxima. Entonces, el tiempo en que tarda en llegar a la altura máxima. Eso es el inciso A. Luego dice el inciso B, determine la altura máxima. Es decir, yo quiero saber la altura máxima. Y el inciso C dice, determine su posición y su velocidad, o sea, su altura o su posición, que es Y, ¿verdad? Perdón. Y su velocidad, o sea, la velocidad final, después de un tiempo de 1.5 segundos. Y luego, inciso D, mire, este problema es bastante largo, dice, ¿cuáles son su posición y velocidad? Otra vez, quiero la posición, quiero la velocidad, pero después de 5 segundos, miren, después de 5 segundos. Y me dice que vea la figura, véase la figura esta, ¿verdad? Aquí la figura ya tiene los resultados, solo vamos a ir analizándolos, ¿verdad? Vamos a ir analizándolos. O sea, lo vamos a ir sacando y vamos a ir corroborando que sean los mismos que están acá. Entonces, estos problemas, como tienen muchos incisos, ¿verdad? Los vamos a ir trabajando así, por inciso. El único dato, ¿verdad?, que se va a mantener constante es la velocidad inicial y, ¿verdad?, un dato más que conocemos que es la gravedad. Que esa no nos cambia, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos la gravedad, la velocidad inicial y vamos a ver qué hacemos en el inciso A. En el inciso A yo quiero saber el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Como les digo, lo soltamos de aquí, lo lanzamos, ¿verdad? Porque para que un objeto se vaya hacia arriba, no puedo solo soltarlo, porque si yo lo suelto, el objeto se va a caer. Entonces, para lanzarlo, para que se vaya hacia arriba, debo hacer un lanzamiento, es decir, darle una velocidad inicial. Entonces, siempre que usted quiere lanzar un objeto hacia arriba, ¿verdad?, tiene que darle una velocidad inicial, que en este caso nos dice que es 20. Ahora, dice que nosotros saquemos en cuánto tiempo llega acá, a este punto, que es el punto más alto, ¿verdad? Este es el punto más alto. Quiero saber en cuánto tiempo llega aquí. Ahora, para eso tenemos que tener un detalle, un dato que, miren, este dato es importantísimo. Si usted este dato lo olvida, no va a poder resolver los problemas. Entonces, por eso lo voy a escribir acá. Dato importante es este. Importante. Cuando un objeto alcanza su punto más alto, su velocidad en ese punto, es aquí, punto, es 0. Acá es en separado S. Cuando un objeto alcanza su punto más alto, es decir, la altura máxima, su velocidad en ese punto es 0. Es decir, miren, ¿qué es lo que sucede acá? Yo lanzo el objeto. Al contrario de lo que ocurre cuando un objeto cae, su velocidad va aumentando, ¿verdad? A medida pasan los segundos, su velocidad aumenta. Pero acá no, a medida el objeto va subiendo, su velocidad va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Porque va en contra de la gravedad, pero la gravedad lo va a ir frenando. Entonces, lo lanzo, voy subiendo, cuando llega al punto más alto, o sea, este es su punto más alto porque la velocidad se vuelve 0, ya no puede seguir. Entonces, inmediatamente, ¿verdad?, se supone que hay una fracción de segundo, ¿verdad? Eso no lo vemos nosotros a simple vista, que en ese momento se detiene para luego empezar a caer. Entonces, yo sé, aquí está escrito, pero creo que no se ve, en su punto más alto, la velocidad es 0, o sea, la velocidad final, ¿verdad? Porque la inicial es con la que lo lancé. Entonces, cuando llega a su punto más alto, la velocidad final es 0. Entonces, para este inciso A, yo sé entonces que la velocidad final es 0, ¿verdad? Sé que la inicial es 20, la gravedad es 9.8 y la velocidad final es 0. Y me están preguntando en cuánto tiempo, ¿verdad?, va a llegar a esa velocidad más alta, a esa posición más alta o a su altura máxima.
Entonces ya teniendo tres datos, mire, la velocidad inicial, la gravedad y la velocidad final, yo ya puedo sacar cuál es el tiempo que tarda en llegar aquí, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto tarda en llegar desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Según, tenemos cuatro fórmulas, ¿verdad? La que nos puede servir acá, la voy a escribir por acá, ¿verdad? Este es el inciso A. Es esta, miren, velocidad inicial, perdón, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. ¿Por qué yo digo que nos sirve esta? Miren, porque conozco la velocidad final, que va a ser 0 en ese momento, ¿verdad? La velocidad inicial es 20, la gravedad es 9.8 y yo quiero saber el tiempo. Miren, de ahí lo puedo despejar. Usted debe tener, esas cuatro formulitas las debe tener aparte, ¿verdad? Como en una hoja aparte para que ahí usted pueda ver cuál le sirve. Entonces, vamos a sustituir ahora. Otro detalle es que yo le voy a dar chance de no escribir las unidades, pero usted asegúrese, por ejemplo acá, 20 metros por segundo está bien, metro por segundo cuadrado está bien, segundos también. Si estuvieran minutos o kilómetros o horas, usted tendría que convertir, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir. Donde dice velocidad inicial, yo voy a poner 0, ¿verdad? Porque estamos sacando cuando llega a su punto más alto. La velocidad inicial es 20. No voy a escribir la unidad, miren, para facilitarles a ustedes eso de las unidades. Ahora, ¿voy a usar más o voy a usar menos? Este lo lanzan verticalmente hacia arriba, miren. Y dijimos anteriormente, ¿verdad?, que la gravedad siempre es hacia abajo, ¿verdad? Este objeto va hacia arriba, como va contrario a la gravedad, tengo que usar signo menos. 9.8 por tiempo. Miren, ya esta ecuación, ¿verdad?, la única variable que tiene es el tiempo. ¿Cómo voy a despejar eso? Lo voy a continuar acá por cuestión de espacio. Miren, este menos 9.8t, yo tengo que despejar la t, ¿verdad? Entonces, si está negativo ese 9.8t, entonces el 9.8t me lo voy a llevar al otro lado. Me lo voy a pasar del lado derecho al izquierdo del igual y va a provocar que su signo cambie a positivo. Y el 20 queda ahí, ¿verdad? Miren, entonces me queda que 9.8t es igual a 20. Entonces, ese tiempo, para dejarlo solo, ¿verdad?, ese 9.8 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir con el 20. Entonces sería 20 entre 9.8. Entonces me quedaría que el tiempo es, al hacer la división, 20 entre 9.8. Y si ustedes se fijan, es 2.04. Y como es un tiempo, ¿verdad?, y yo sé que mis unidades fueron metros, segundos, entonces me va a quedar segundos. No me puede dar minutos ni horas porque mis unidades iniciales no eran esas, ¿verdad? Significa entonces que desde que yo lo lanzo hasta que llega al punto más alto, transcurren 2.04 segundos. Entonces vamos a hacer la respuesta de ese inciso. Diríamos, quiero ver si tengo espacio. Bueno, no tengo espacio acá, entonces usted escriba, ¿verdad?, respuesta. Esta es la respuesta del inciso A. Vamos a ir respondiendo cada inciso. Esta sería, ¿verdad? Mire, la pregunta es, calcule el tiempo necesario para que alcance la altura máxima. Entonces usted va a decir, se necesitan 2.04 segundos para que alcance la altura máxima. Repito, escríbalo, ¿verdad? Se necesitan 2.04 segundos para que alcance la altura máxima. Y ahí ya tenemos el inciso A. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? Ahora vamos a hacer el inciso B, que lo vamos a hacer en otra hoja, porque ya no tengo espacio ahí. Inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B? Si usted se fija, el inciso B me dice que yo encuentre la altura máxima. Lo voy a mostrar de nuevo. Miren, inciso B es que yo encuentre Y max, o sea, la altura máxima. Ahora, si ustedes se fijan, yo ahí ya conozco el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima. Ya conozco la velocidad inicial y también conozco la gravedad. Entonces, según las fórmulas que tengo ahí, ¿verdad?, me puede servir esta, miren. Miren, ustedes van a escuchar mucho ruido hoy porque hoy hay como que todo el mundo quiere hacer ruido, ¿verdad? Hay ruido de niños, hay ruido de animalitos, pero no le paremos bola.
omitamos esos ruidos, ¿verdad? Me da pena, pero no puedo hacerlo porque no está en mis manos callarlo, la perrita que ladra. Bueno, entonces repito, ¿verdad? Conocemos el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima. Si yo conozco el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima, entonces yo ya puedo saber qué altura alcanza, porque ya conozco el tiempo, sé con qué velocidad inicial lo lanzaron y conozco la gravedad. Entonces vamos a decir, ¿verdad?, que la Y es igual, o sea, la altura, ¿verdad?, que va a alcanzar. Cuando yo lanzo un objeto hacia arriba y encuentro la Y, encuentro a qué altura se encuentra en ese momento. Entonces, ¿qué velocidad inicial teníamos? Teníamos 20. Ahora, ¿qué tiempo voy a utilizar? Los 2.04 segundos, ¿verdad?, que tardó en llegar hasta la altura máxima. Dijimos que iba a ser signo menos, ¿verdad?, porque el objeto es lanzado hacia arriba y va contra la gravedad. Y por último tenemos 2.04 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Simple y sencillamente escribir esos datos en la calculadora. Miren, va a escribir 20, paréntesis, 2.04 menos 1/2, 9.8 por 2.04 elevado al cuadrado, miren. Y eso me da 20.40, pero después del 0 hay un 8. Significa que puedo redondear a 1, ¿verdad? Entonces sería 20.41. Y como es una altura, ¿verdad?, van a ser metros. Entonces he encontrado en este momento que la altura máxima es de 20.41 metros. Entonces vamos a escribir la respuesta de este inciso, ¿verdad? Vamos a decir que era una pelota, ¿verdad? Usted siempre va a responder de acuerdo a lo que le pregunten. Miren, decía una pelota de béisbol. Entonces va a decir la pelota alcanza una altura máxima de 20.41 metros. Y ahí ya tenemos el inciso B, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo pudimos sacar rápidamente? Porque ya conocíamos el tiempo que tardaba en llegar a la altura máxima. Ahora viene el inciso C. Vamos a ver qué nos pide el inciso C. Dice el inciso C, voy a volver al ejercicio original. Miren, el inciso C dice que encontremos la posición y la velocidad cuando el tiempo es 1.5 segundos. Entonces, de nuevo, lo mismo del problema anterior, posición, velocidad, pero con un tiempo de 1.5. Entonces vamos a escribirlo por acá. Queremos posición, velocidad, cuando el tiempo es de 1.5. Ahora, ¿qué podemos encontrar acá? Algo que ya podemos saber de antemano. Que como, ¿verdad?, el tiempo es 1.5, todavía no ha llegado al punto más alto, ¿verdad? Este objeto en ese momento está subiendo, no ha llegado todavía a su punto más alto, ¿verdad? Porque cuando llega a su punto más alto han transcurrido 2.04 segundos. Pero acá, como solo han pasado 1.5, ese objeto todavía va subiendo, no ha llegado a su punto más alto. Bueno, entonces vamos a ver la posición. Velocidad inicial por tiempo, más menos, 1/2, gravedad por tiempo al cuadrado. Esta me sirve, ¿verdad? Porque tengo los datos. Tengo la velocidad inicial, que sigue siendo 20, ¿verdad? Con esa velocidad lo lanzaron. Ahora el tiempo es 1.5 y la gravedad, que ya me dijeron de antemano, sé que es 9.8. Yo ya les dije, ¿verdad? Ese dato usted ya lo tiene. Entonces diríamos que la Y sería velocidad inicial, que es 20, por el tiempo, que en este caso va a ser 1.5. De nuevo, ¿verdad? Este objeto fue lanzado hacia arriba, contrario a la gravedad. Por eso vamos a utilizar menos. Por 1.5 al cuadrado. Si vemos, ¿verdad?, al escribir eso en la calculadora nos da 20 por 1.5 menos 1/2 por 9.8 por 1.5 al cuadrado. Y nos va a dar 18.97, pero luego hay un 5, entonces va a ser 18.98.
¿Qué son estos? Son metros, ¿verdad? Porque es una altura. Ahora, ¿qué encontramos? Que después de haber sido lanzado, ¿verdad? Y han transcurrido 1.5 segundos, va a tener esta altura. Acá si decimos subió 18.98 metros porque el objeto va hacia arriba. Y como se los decía, ¿verdad? Su altura máxima es 20.41. Todavía no ha llegado a la altura máxima. También nos pide que encontremos la velocidad. Y la velocidad, de nuevo, la misma fórmula. Mi velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Sustituyendo los valores obtendríamos entonces que la velocidad inicial, que era 20, menos porque el objeto fue lanzado hacia arriba, ¿verdad? Contrario a la gravedad. Y la gravedad, que es 9.8, por el tiempo, que es 1.5. Sustituyendo y resolviendo, ¿verdad? Nos quedaría 20 menos 9.8 por 1.5. Mire, 5.3. 5.3, como es una velocidad, serían metros por segundo. Hay que saberse, la posición o altura son metros, la velocidad son metros por segundo. Ahora, ¿qué sucedió? Miren, la velocidad era de 20, pero ahora es de 5.3, porque claro, lo que les explicaba, a medida va subiendo, su velocidad debe ir disminuyendo. A diferencia que cuando el objeto cae, a medida va cayendo, su velocidad va aumentando. Es contrario. Entonces, cuando han transcurrido, ¿verdad? 1.5 segundos de que lo lanzaron, su posición es 18.98 metros y su posición y su velocidad 5.3. Haga la respuesta, ¿verdad? La vamos a hacer aquí. Después de 1.5 segundos, su posición es 18.98 metros y su velocidad es 5.3 metros por segundo. Miren, ahí tenemos ya las dos cosas que nos pide el inciso C. Vamos a ver ahora qué nos pide el inciso D, que es el otro que nos falta. El inciso D dice, miren, que su posición, su velocidad después de 5 segundos. Entonces me gustaría que ese lo haga usted porque es lo mismo, ¿verdad? Ahora va a poner usted inciso D, ¿verdad? Inciso D, y donde va tiempo va a poner 5. Va a resolver para la Y y va a resolver para la V. Detenga el video, ¿verdad? Detenga el video y resuelva. Yo luego daré la respuesta para que usted pueda corroborar. Bueno, luego de que usted trató, ¿verdad? O sacó, mejor dicho, la velocidad y la posición después de 5 segundos, ¿verdad? En el inciso D, posición y velocidad después de un tiempo de 5 segundos, ¿verdad? Usted tuvo que haber encontrado que la posición, ¿verdad? Le dio menos 22.5 metros y la velocidad le dio menos 29 metros por segundo. Ahora usted dirá, ¿por qué me dieron negativo? Aquí le voy a explicar. Si una posición le da negativa en caída libre, lo que significa es que ese objeto está por debajo de su punto de partida. Es decir, que ese objeto está en un punto que está por debajo de su punto de partida. Y la velocidad negativa significa que en ese momento el objeto viene bajando. Cuando en el inciso anterior, donde decía después de 1.5, si usted se fija, nos dio positivo 18.98, o sea que el objeto estaba arriba, ¿verdad? Desde donde se lanzó. Y esta velocidad positiva me indicaba que el objeto iba subiendo. Ahora acá que nos dan las dos negativas, ¿verdad? Lo que significa es que su posición en ese momento es de 22.5 metros, pero se acuerdan que la figura, quiero enseñarles la figura para que vean, la figura de este problema era así, miren, ¿verdad? O sea que ese momento que están hablando ahí es este, que entonces se encuentra a 22.5, fue lanzado de aquí, miren. Entonces ese 22.5 es esto que está aquí, ¿ve? O sea, ese objeto en ese momento ya pudo bajar de donde fue lanzado, ya bajó 22.5 metros.
y la velocidad de menos 29 porque viene bajando, por eso es negativa. O sea que este objeto, ¿verdad? Subió a su punto más alto, empezó a bajar aquí, en este punto, que está acá, miren, ese momento está al mismo nivel de donde fue lanzado, ¿verdad? Pero ese objeto, como era desde un edificio que lo lanzaron, siguió bajando. ¿Y cuánto bajó? Bajó 22.5 metros de su punto de partida, que fue aquí su punto de partida en este nivel, y bajó 22.5. ¿Y qué velocidad tiene? Negativo 29, que me indica que en ese momento viene bajando. En el otro venía subiendo, miren. En el inciso C, que es aquí, ¿ve? Que tenía una velocidad positiva porque iba subiendo y su posición era positiva porque estaba encima de su punto de partida, a diferencia de este punto que es en el inciso D. Miren. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que los negativos acá nos indican cosas. Entonces los negativos nos indican la posición, si está sobre o por debajo de su punto de partida, y la velocidad nos indica si va subiendo o va bajando, ¿verdad? Ahí terminamos el ejemplo número 2. Vamos entonces a hacer nuestro ejemplo número 3. Nuestro ejemplo número 3 lo pueden copiar, ¿verdad? Dice: un malabarista actúa en un recinto cuyo techo está a 3 metros arriba del nivel de sus manos. Es decir, el malabarista tiene lo que lanza, ¿verdad? Puede ser, bueno, una pelota, dice en el problema. Tiene la pelota y la va a lanzar, ¿verdad? Y dice que ese techo está a 3 metros arriba del nivel de sus manos. Entonces diríamos entonces, según los datos, que esos 3 metros son la altura, ¿verdad? La altura a la que va a llegar, digamos, esa pelota que él va a lanzar. Lanza una pelota hacia arriba. De nuevo me dice que va hacia arriba. De modo que apenas llega al techo. O sea que esa pelota va a llegar hasta los 3 metros que mide el techo. Inciso A: ¿qué velocidad inicial, miren, velocidad inicial quiero saber, tiene la pelota? Inciso B: ¿cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al techo? Entonces, ya tenemos ahí los datos. Podríamos decir entonces que si la pelota va a llegar hasta el techo, según lo que dice acá, miren, lanza una pelota hacia arriba de modo que apenas llega al techo. O sea, la pelota llega al techo apenas. O sea, podríamos decir que esa Y, que son los 3 metros, es la altura máxima que va a alcanzar, ¿verdad? Porque hasta ahí va a llegar. Hasta ese punto va a llegar. No va a llegar más allá del techo. O sea, que esa es su altura máxima. Entonces yo quiero saber con qué velocidad se lanzó la pelota para que llegue hasta esos 3 metros de altura, que va a ser su punto máximo. Entonces, ¿qué conozco yo cuando un objeto alcanza su altura máxima? Conozco que su velocidad en ese momento va a ser 0, miren. Por les digo, si ese dato no lo conocemos o se nos olvida o lo obviamos, no vamos a poder resolver. Entonces vamos a ver qué fórmula me puede servir. Y por ahorita, si ustedes se fijan, la que me puede servir sigue siendo esta, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, digo yo que no sirve esa, vamos a ver. La velocidad final sí sé que es 0, ¿verdad? La velocidad inicial es lo que ando buscando. La gravedad, ya hemos dicho, ¿verdad? Que ese dato siempre lo conocemos, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y si se fijan, el tiempo tampoco lo conozco. O sea que en esta ecuación, que yo la escribí suponiendo que la podía utilizar, en realidad no me sirve porque no conozco ni la velocidad final ni el tiempo. Las dos cosas son las que me preguntan. Entonces voy a buscar otra ecuación de las que me dieron, ¿verdad? Para caída libre, a ver cuál me sirve. Entonces voy a regresarme para que ustedes puedan ver y decidir y decidamos, ¿verdad? ¿Cuál es la que nos sirve? Voy a regresar acá, miren. Yo dije que esta, pero esta no me sirve ahorita. Tiene que ser una que me lleve la Y, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esta fórmula lleva Y, esta. Pero tiene un detalle, que no tiene la velocidad inicial y tampoco el tiempo. Significa que esta no me sirve. Voy a revisar esta acá. Tengo la velocidad final, no conozco la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo la Y. Significa que la que me sirve en este caso va a ser esta, ¿verdad?
No esta ni esta, porque estas dos tienen tiempo y el tiempo no lo conozco, entonces voy a usar esta. Entonces voy a venir a escribir, ¿verdad? Esta la voy a ocupar después. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más menos 2GY. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer acá. Voy a sustituir, miren, la velocidad final yo sé que es 0, ¿verdad? Porque hasta ahí va a llegar, hasta los 3 metros. Igual, la velocidad inicial es el dato que yo ando buscando. ¿Qué signo va a ir en este problema? Más o menos, ¿verdad? Lo lanza hacia arriba significa que va a ser menos, ¿verdad? Lo lanza hacia arriba y cuando lanzamos estamos en contra de la gravedad, usamos menos por 2, por 9.8, por la altura que ya me dijeron que llega hasta los 3 metros. Entonces significa que si usted acá puso 0, en la Y debe ir la altura máxima. Si usted pone que la velocidad final es 0, significa que la altura es máxima. Entonces va a poner la altura máxima. Entonces vamos a resolver. Aquí vamos a hacer un despeje, ¿verdad? Entonces miren cómo se despeja. 0 al cuadrado es 0. Velocidad inicial al cuadrado, lo vuelvo a copiar. Ahora, acá, ¿verdad? Yo puedo resolver esto. Entonces voy a decir menos 2 por 9.8 por 3, que me daría menos 58.8. Ahora, ¿cómo despejo acá? Miren, este despeje es bastante sencillo, pero a algunos le confunde. Yo quiero dejar sola la velocidad inicial, pero acá tiene resta con 58.8. ¿Qué voy a hacer? Entonces, este menos 58.8 me lo voy a traer para acá a sumar. Me lo voy a llevar para que su signo cambie, miren, y no me toque que está quitando negativo después. Entonces, menos 58.8 me lo traigo para el otro lado, cambio a positivo, y me queda que es igual a velocidad inicial al cuadrado. Casi tengo sola la velocidad inicial, entonces para quitar ese cuadrado, ¿verdad? Voy a agregar raíz cuadrada a ambos lados. Lo que va a producir que se elimine el cuadrado con la raíz y me quede, ¿verdad?, extraer la raíz de 58.8. Raíz de 58.8 es 7.67. 66, pero puedo redondear a 7. Como es velocidad, son metros por segundo y ya me queda que es la velocidad inicial. Miren. Significa entonces que para que ese malabarista logre que esa pelota llegue hasta el techo, su velocidad inicial tiene que ser esta. Entonces vamos a responder, ¿verdad? Mire, ¿qué velocidad inicial tiene la pelota? Entonces vamos a decir, la pelota tiene una velocidad inicial de 7.67 metros por segundo. Ya tenemos resuelto el inciso A. Ahora, ¿cuánto tiempo, verdad, en el inciso B, cuánto tiempo tarda en llegar al techo? Ya tengo la velocidad inicial, entonces ya puedo utilizar esta que les decía al inicio. Porque miren, yo ya sé que la velocidad final es 0, la inicial la encontré y el tiempo lo que voy a despejar. Entonces miren, ya puedo utilizar esta. Voy a decir 0, velocidad inicial que me dio 7.67, nuevamente menos, ¿verdad? Porque el objeto lo lanzaron hacia arriba, 9.8t. Nuevamente un despeje para el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese 9.8t, como está negativo, me lo voy a traer para acá, para que se haga positivo y evitarme el trabajo con negativos. Entonces, miren, 9.8t es igual a 7.67. Y por último, ¿verdad? Como yo quiero dejar sola la t, ese 9.8 está multiplicando, va a pasar a dividir. Hago esa división, 7.67 entre 9.8 y nos da 0.78. Luego va un 2, así que no lo puedo redondear, ¿verdad? Entonces 0.78 segundos. Ya podemos responder esa pregunta, ahora diríamos, respuesta, tarda 0.78 segundos en llegar al
techo. Y con eso, ¿verdad? Ya tenemos el ejercicio número 3. Entonces ahí hemos visto varios ejercicios, ¿verdad?, que nos ayudarán a resolver problemas de caída libre. Vamos a hacer un cuarto ejemplo. Con este vamos a finalizar esta clase. Y dice, a un ladrillo se le imparte una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Entonces los datos serían velocidad inicial 6 metros por segundo en su trayectoria hacia abajo. Es decir, que ese ladrillo lo lanzaron hacia abajo, no lo lanzaron hacia arriba. ¿Cuál será su velocidad final? Miren, velocidad final después de caer una distancia de 40 metros. O sea, cayó 40 metros, o sea, la posición va a ser 40 metros. ¿Verdad? Bueno, tenemos dos datos, pero tenemos un tercero, ¿verdad?, que ya lo he dicho muchas veces, que es la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Ahora ya puedo ver qué fórmula me sirve. Tengo la velocidad inicial, la posición y tengo la gravedad. Y quiero la velocidad final. Entonces, si usted analiza, la fórmula que nos puede servir es esta, ¿verdad? Más menos 2GY. ¿Por qué me sirve esta? Porque tengo la velocidad inicial, tengo la posición y quiero saber la velocidad final, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí, sustituyendo los datos nos va a quedar. Tendríamos, en vez de velocidad final, es lo que andamos buscando, ¿verdad? Velocidad final al cuadrado. Velocidad inicial 6 al cuadrado. Si ustedes se fijaron, ¿verdad?, dice que hacia abajo, su desplazamiento, su trayectoria es hacia abajo. Entonces, como es hacia abajo, el signo es positivo, ¿verdad?, porque va a favor de la gravedad. 2 por 9.8 por la posición, que dice que su velocidad cuando su posición es 40. Entonces, 40. Velocidad final al cuadrado. Ahorita voy a resolver esto. Miren, se puede resolver todo. Entonces vamos a poner paréntesis 6 al cuadrado más 2 por 9.8 por 40, ¿verdad? Y nos da 820. Y lo último que vamos a hacer, ¿verdad?, es extraer la raíz cuadrada a ambos lados para poder encontrar la velocidad final. Cuando tengo un cuadrado, ¿verdad?, entonces yo tengo que poner la raíz cuadrada a ambos lados, extraerla. A este lado desaparece, pero acá la extraigo. Entonces raíz de 820, 28.63, que redondeado podría ser a 4. 28.64 metros por segundo. Y esa sería, ¿verdad?, la velocidad que tiene después de caer 40 metros. O sea, después de que la lanzaron, ¿verdad?, después de que ya cayó 40 metros, su velocidad va a ser 64, perdón. Entonces, su velocidad final, todos los problemas deben llevar respuesta. Problemas sin respuesta, para mí no tienen validez. Su velocidad final es de 28.64 metros por segundo. Y sabemos, ¿verdad?, que esa velocidad es hacia abajo porque el objeto fue lanzado hacia abajo. Y ahí tendríamos ya la velocidad final. Para esta clase, ¿verdad?, acá es muy poco lo que podemos profundizar. Entonces yo avisaré pues, de alguna reunión que vamos a tener para hacer otros ejercicios que me interesan, ¿verdad? Saludos.